Saludos cordiales para todos, nuevamente con un nuevo video del grupo Beato Anacleto González Flores. Pues a razón de que estamos ya a unos días de celebrar el comienzo del año litúrgico, se comienza con el Adviento y bueno, pues termina con la fiesta de Cristo Rey. Hoy hablaremos acerca del Adviento. Así que, bueno, pues lo saluda su compañero, su hermano en Cristo, Alejandro Garduño Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores, y sin más preámbulo, entramos directamente a explicar qué es el Adviento. Bueno, la palabra Adviento viene del término latino que significa adventus, y a su vez significa advenimiento, es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es como está plasmado el tiempo litúrgico dentro de la Iglesia Católica. Así que cuando hablamos de Adviento, nos referimos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta celebración de este tiempo litúrgico nació aproximadamente en el siglo IV de la era cristiana y abarca 4 semanas antes de la Navidad. Así que el Adviento no es otra cosa más que la preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre de cada año. Y desde luego que con ese tiempo litúrgico se nos invita a meditar sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene 3 dimensiones que vamos a explicar aquí, a saber, el advenimiento histórico, el advenimiento místico y el advenimiento escatológico. Así que comenzando con esta parte, pues decir que la preparación de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar prestos siempre, tal como Él nos lo indicó. Orad, velad constantemente, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá propiamente el Hijo de Dios, y nosotros tenemos que estar siempre en alerta, en oración, en espera, y siempre con la esperanza, con la virtud teologal, que es la esperanza de las 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. La esperanza siempre tenerla despierta, viva y eficaz para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar acerca del advenimiento histórico. El advenimiento histórico, como sabemos, el hombre tiene 2 acontecimientos fundamentales dentro de la vida propiamente humana, a saber, el día de su nacimiento y el día de su muerte. Esos 2 acontecimientos son muy fundamentales dentro del ser humano, que a final de cuentas, bueno, pues como sabemos, quizá el primero, que es el nacimiento, no somos plenamente conscientes de ese suceso, aunque sabemos hoy por los estudios biológicos, psicológicos, que el ser humano guarda dentro de sí, de su memoria, que está propiamente enmarcado ese momento, aunque de manera consciente no se acuerde de ese momento. Sin embargo, ese momento está plasmado dentro del ser humano y es un acontecimiento que regularmente hasta el día de hoy el ser humano festeja ese onomástico porque es un acontecimiento trascendente para él. Y sin duda alguna también el deceso, en ese regularmente cuando se muere de muerte natural, es un acontecimiento del cual ya somos más conscientes si nos morimos en un contexto de enfermedad que vaya más o menos preparándonos para ese acontecimiento del cual es más consciente. El hombre sabe que se va a morir. El hombre sabe que se está muriendo aquel que está agonizando, como decía el padre Pablo Jiménez en su libro de Morir muriendo o Muriendo la muerte. Decía, en ese acontecimiento él sabe que se está muriendo, él sabe propiamente que está experimentando la muerte. Y él es el único que experimenta, del cual es consciente, más que la conciencia que tuvo en su nacimiento. Pero, de cualquier manera, esos 2 acontecimientos están enmarcados dentro del ser humano y que están propiamente grabados, recordados como algo trascendental. Por ejemplo, aquí en México, como sabemos, el día 2 de noviembre se celebra la festividad, la fiesta o celebración de los fieles difuntos, y bueno, pues se hace un recordatorio para aquellos que ya se fueron, y así cuando están en vida es su onomástico, y cuando mueren, pues ese acontecimiento se sigue recordando. Así que el advenimiento histórico, hablando del suceso de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de Jesús ocurre lo mismo.
hace más de 2000 años Jesús vino a este mundo, a esta tierra, y ese acontecimiento hasta el día de hoy se sigue recordando, y por eso ese adviento histórico es recordado precisamente cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, tal como lo habían anunciado los profetas desde el Antiguo Testamento, específicamente los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, que nombrados así porque son un poquito más puntuales y específicos en las profecías mesiánicas, desde luego sin descartar a los profetas menores, Oseas, Miqueas, etcétera, etcétera, que también nos acercan un poquito al acontecimiento de la llegada histórica de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Pues bien, ese adviento se llama adviento histórico porque Jesús vino a esta tierra, se preparó, tal como dicen las escrituras del Antiguo Testamento, hablando por ejemplo de Isaías, he aquí que una virgen saldrá encinta y tendrá un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y a su vez, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, vemos en el Evangelio que estaba ahí un hombre que esperaba de hace mucho tiempo y una mujer sacerdotisa de ese entonces o encargada de ahí de estar dentro de resguardando el templo y en las oraciones, y vemos con claridad cuando se le aparece Simeón y le dice a la Virgen María que le muestre el niño y le anuncia, ahora ya puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto al Salvador. Y Ana le profetiza a María, a la Virgen María, que una espada le atravesará el corazón, refiriéndose propiamente al contexto de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo y de manera específica en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que las profecías mesiánicas estaban bien puntuales. He aquí que una virgen saldrá encinta y pondrá un nombre que se llamará Emmanuel. Y desde luego, cuando hablamos de Jesucristo, podríamos decirlo, bueno, pues no se llamó Emmanuel. Bueno, sabemos que el nombre es Yeshua, es decir, Jesús, que también quiere decir Dios salva o Yahvé salva. Es decir, el nombre está propiamente ahí ya pronunciado con esa palabra de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, lo mismo que Yeshua, Yahvé salva o Dios salva. Así que Dios ha venido a esta tierra. Y ya lo mencionaría propiamente el profeta Isaías cuando vemos el capítulo 35, del versículo 4 al 6, que Dios vendrá cuando venga a esta tierra, y cuando venga, dice la escritura en Isaías, los ojos de los ciegos se van a abrir, los oídos de los sordos se van a abrir, los paralíticos van a caminar y va a saltar de gozo, etcétera, etcétera. Entonces menciona esa parte de cómo será Dios cuando venga a esta tierra, literalmente, porque dice, he aquí que Dios viene a su pueblo a salvarlo, a rescatarlo. Véase Isaías, esa profecía que está ahí en Isaías 35, 4 al 6 y sus siguientes. Pues bien, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, también en la Escritura se menciona, cuando ya Juan el Bautista, a razón de que ha denunciado el adulterio de Herodes y que le ha dicho en su cara que vive en adulterio, pues lo manda a apresar, desde luego, y como sabemos, cuando está preso él, manda a sus discípulos que le pregunten a Jesús que si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús, que está predicando, van los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan, nos manda Juan a decir, a preguntarte que si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro. Jesús no les contesta ni sí ni no, simplemente les dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan y que los muertos se levantan. Desde luego tendríamos que pensar y ponernos en ese contexto histórico que ellos esperaban una respuesta de sí o no. Así que, aunque no está en la Escritura, se puede deducir, se puede inferir que regresaron con Juan el Bautista y Juan el Bautista les tuvo que haber preguntado, ¿qué les dijo? ¿Que sí o que no? Y ellos a su vez tuvieron que haber dicho, pues no nos contestó ni sí ni no, solamente nos dijo que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan, que los muertos se levantan, que los enfermos sanan. Y Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, el más grande, como lo anunció nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero el más pequeño en el cielo,
él conociendo la profecía mesiánica de manera puntual y conociendo lo que había dicho Isaías 7 siglos antes para atrás, varios siglos para atrás, ve con claridad que él es el Mesías, pues estaba escrito en Isaías, 8 siglos antes, perdón, que cuando viniera Dios, cuando viniera a salvarnos, los ciegos iban a ver, los sordos iban a oír, los paralíticos iban a caminar. Qué bien conocía bien la profecía Juan el Bautista, que ya no hace ningún alarde de lo que ha mandado a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha venido aquí a este planeta llamado Tierra para salvar a la humanidad. Así que ese acontecimiento del advenimiento de Jesús, la venida de nuestro Señor Jesucristo, se dio en ese momento que la iglesia, bueno, pues lo celebra el 25 de diciembre y que por esa razón se preparan 4 semanas de Adviento, de ese tiempo litúrgico, para festejar nuevamente esa venida que se dio en un momento histórico hace más de 2000 años ahí en Jerusalén. Y bueno, pues como sabemos, ese acontecimiento histórico que los profetas anunciaron, pues se da de manera puntual. Así, por ejemplo, el momento de su nacimiento, así, por ejemplo, la huida a Egipto, así, por ejemplo, dice Jeremías, he soportado los salivazos, he soportado los insultos, refiriéndose propiamente a Jesucristo cuando está en la pasión, desde el día jueves que es apresado y todo el día viernes, y ahí está propiamente profetizado lo que iba a pasar el Mesías. Si bien algunos llegan a decir que de la vida de infancia de Jesús se sabe muy poco y de su vida de la juventud. Sin embargo, metiéndose en el estudio de la teología, desde luego que está ahí lo que ocurre dentro de su infancia y dentro también de su juventud. Y para eso necesitamos ver precisamente el Evangelio de Lucas, que era médico y que es muy puntual, tal como escribe en su inicio de su Evangelio. Yo me he dado la tarea de investigar de manera cuidadosa para poner el Evangelio en orden, querido Teófilo. Palabras más, palabras menos, están en el principio del Evangelio de Lucas, que se dio la tarea de investigar, y Lucas plasma propiamente la infancia de Jesús, y desde luego, cuando plasma la cuestión de su juventud y adolescencia, plasma con estas palabras: Jesús iba creciendo en sabiduría y desde luego en contexto físico, muy acercado a Dios. Así que su vida fue una vida normal, pero él iba creciendo en conocimiento, en sabiduría, iba creciendo de manera espiritual. Así que la juventud de nuestro Señor Jesucristo, en esas palabras específicas de Lucas, plasma que Jesús iba creciendo en el conocimiento propiamente de este contexto de entorno que le llamamos vida, pero también iba creciendo en la parte espiritual. Tan es así que cuando se pierde en el templo, que es el quinto misterio de los gozosos, del rosario, el niño Jesús perdido ya no en el templo, cuando van por él, les dice que ¿por qué lo andan buscando? ¿Por qué nos haces esto? Dice José María, ¿no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Y ahí es cuando se plasma Lucas esa parte que Jesús iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, en espiritualidad y desde luego cerca de Dios. Así que así fue la juventud de Jesús y no necesita más explicación porque fue un hombre común, tal como se especifica en la teología. Jesús era hombre y Dios a la vez. El hombre Dios. A ese acontecimiento es lo que en la teología se le llama la hipóstasis de Jesús, la unión de lo humano y lo divino. Es la hipostática de Jesús, la hipóstasis, la unión de lo humano con lo divino, tal como más adelante dirá San Pablo. No se aferró a su condición divina, sino que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vino a su pueblo, y su pueblo lo rechazó, dirá el Evangelio de Juan también en el capítulo 1. Así que ese acontecimiento histórico de que vino Jesús a esta tierra, pues ese advenimiento histórico solamente pudieron gozar de aquellos que lo conocieron, de aquellos que platicaron con él, de aquellos que fueron sanados por él, de aquellos que escucharon de su misma voz las parábolas, de aquellos que escucharon de su misma voz
las bienaventuranzas. Y ese acontecimiento, bueno, pues fue el advenimiento histórico que se dio aquí, en el planeta Tierra, específicamente en el lugar señalado, tal como decía la profecía, cuando llegan los astrónomos, los estudiantes propiamente de la astronomía, sabiendo que iba a haber un acontecimiento de acuerdo al movimiento de las estrellas, más que reyes magos, eran hombres estudiosos de la astronomía, y que llegan preguntando dónde nacerá el rey de reyes de acuerdo a los estudios que habían hecho. Los magos, llamados así en la escritura, aunque ya dije, pues eran más astrónomos que reyes magos, pero así nombrados. Entonces van directamente con Herodes el Grande a preguntarle que dónde iban a ser, pues han visto la señal en el cielo, que es la estrella. Y bueno, pues Herodes manda a investigar con todos los oráculos hasta que alguien llega y dice, en Belén de Judá, porque así está escrito en la escritura, así está plasmado, que nacerá en Belén de Judá. Bueno, pues vayan a adorarle, y cuando regresen me dicen dónde para ir a adorarle. Como sabemos, obviamente Herodes no quería ir a adorarle, quería a matarle, tal como hizo después con todos los infantes, que también esa celebridad, bueno, pues se festeja cada 28 de diciembre, los niños inocentes. Y bueno, pues que ahí está plasmado ese acontecimiento histórico de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esperado propiamente desde hace mucho tiempo. Y llegada la plenitud de los tiempos, bueno, Jesús se hizo hombre, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre para darnos la salvación. Y por eso cuando leemos el Evangelio de Marcos, también en el primer capítulo, cuando hablamos acerca de el bautismo, pues Marcos nos da una revelación y nos pone de manifiesto cómo Dios ha venido a este mundo. A esa manifestación en la teología se le llama epifanía, es decir, la manifestación divina de que Dios ha venido aquí y que es Jesús, y Jesús da esa manifestación que es Dios. Y bueno, pues Marcos lo enmarca de esta manera, que cuando llega a bautizarse, bueno, pues se bautiza, y en ese momento dice la escritura del Evangelio de Marcos que los cielos se rasgaron, los cielos se abrieron, y Marcos vio el cielo abierto, descender el Espíritu Santo de una forma suave, como forma de paloma, dice Marcos, y una voz que decía del cielo, de Papá Dios, que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, o en quien tengo todas mis complacencias. Así que ahí hay un misterio bien enmarcado, porque se revela propiamente la Santísima Trinidad. El Hijo que está aquí y que ha venido a redimirnos, a salvarnos. El Padre que habla con esas palabras, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo que desciende sobre él. Se manifiesta ese Dios que es trino. Pero además manifiesta una verdad que decimos literalmente en el credo cuando hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que esa ha venido propiamente a salvar al hombre, pero además el contexto teológico que está ahí, que es importante mencionarlo aquí de manera muy general. El cielo estaba cancelado a razón propiamente del pecado, del origen de nuestros primeros padres prefigurados en Adán y Eva, que, como sabemos, Satanás había sido expulsado con un solo pecado del cielo. Nuestros primeros padres, con un solo pecado, habían sido expulsados del paraíso. Por lo tanto, el cielo está clausurado propiamente, y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, entonces se abren los cielos, lo cual indica que ha venido a salvarnos, y por lo tanto ya somos capaces de poder llegar al cielo gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino a abrirnos ese cielo que estaba clausurado por causa del pecado. Y por eso decimos, como dice la Escritura, repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, y las repetimos en la celebración eucarística cuando decimos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Así que nosotros ya somos hijos de Dios a través del bautismo, y estamos capacitados para ir al cielo, cielo que estaba clausurado y que nuestro Señor Jesucristo nos vino propiamente a abrir. Por eso diría bien Juan el Bautista, yo los bautizo con agua, será un bautismo de conversión, pero detrás de mí viene uno al que no soy digno ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Cuando venga él los bautizará con el Espíritu Santo. Y por eso el bautismo que recibimos los cristianos católicos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese bautismo que nosotros recibimos, en ese momento, el pecado
original en ese momento queda borrado y nos hacemos de manera isofacto, al momento, hijos de Dios, capacitados propiamente para el cielo. Y Juan, en el Evangelio de Juan, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que reciba a nuestro Señor Jesucristo será llamado hijo de Dios. Así que, siendo hijos de Dios, estamos literalmente capacitados para el cielo. Y bueno, en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues hay mucho conocimiento teológico que nuestro Señor Jesucristo plasmó para poder entender a qué vino. Pero, en resumen, vino a salvarnos, vino a rescatarnos del pecado, vino a rescatarnos de la muerte, vino a rescatarnos propiamente de todo lo que se había perdido, es lo que significa la palabra redención. Jesús vino a redimirnos. Y ese acontecimiento histórico, pues se dio hace más de 2000 años, y como dije anteriormente, pues solamente aquellos que lo conocieron, aquellos que convivieron con él, aquellos que escucharon su voz, aquellos que lo vieron llorar, aquellos que lo vieron reír, tuvieron la fortuna, la gracia de poder estar con él, a su lado, caminando con él, y desde luego escuchando la predicación y viendo con sus propios ojos los milagros que Jesús hizo en ese momento histórico. A ese adviento le llamamos adviento histórico, es decir, cuando Jesús vino aquí. ¿Y cómo sabemos? Bueno, pues sobre todo se conoce más bien por el Evangelio, los 3 años de vida pública después de su bautismo. Y ahí, pues basta leer los Evangelios, de manera general los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y un poquito aparte Juan, porque como sabemos, en los evangelios pues tienen algunos significados que son teológicos. A saber, y el evangelio de Marcos lo plasman con una figura de un león, a Lucas con una figura de un novillo, un toro, a Mateo con un hombre, más o menos prefigurando a un ángel, y a Juan con un águila. Y por eso cuando se leen los evangelios, bueno, pues se leen casi en ese contexto los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan se ve aparte porque el evangelio de Juan pues habla un poquito más elevado en el contexto espiritual, en el contexto teológico, cuando anuncia, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, al principio, la palabra de Dios, dice Juan, la palabra estaba con Dios, Dios es la palabra. Es decir, Juan comienza en las alturas como el águila diciendo que Jesús es Dios. Y por esa razón podemos ver los evangelios de manera separada y de manera también en conjunta, por ejemplo, como los sinópticos, y podemos descubrir la vida pública de nuestro Señor Jesucristo en la predicación de esos 3 años, y no encontraremos otra cosa más que, vamos a llamarle coloquialmente, más que los requisitos para poder salvar nuestra alma, para poder llegar a la mansión que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. Yo me voy a prepararles una mansión, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no hubiera, yo se los hubiera dicho desde el principio. Así que todos nosotros tenemos una mansión en el cielo, porque son palabras reveladas de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien se condena, esa mansión quedará vacía. Dios no condena a nadie. El hombre es el que decide, porque Dios siempre ha sido muy respetuoso de nuestra libertad. Uno de los máximos regalos que Dios nos dio al ser humano, de los dones, es la libertad. Dios nunca nos va a obligar propiamente a buscarlo. Dios nunca nos va a obligar a obedecerlo. Dios nunca nos va a obligar a que estemos cerca de él. Nos hizo libres y como tal, la libertad la ejercemos nosotros para acercarnos a Dios. Esa libertad, cuando va inclinada hacia el bien, a esa elección, que es lo que significa la palabra libertad, la opción de 2 bienes, el mejor. La libertad es elegir lo mejor, y lo mejor propiamente es estar cerca de Dios, con Dios. Así que en esa elección de libertad, Dios nos respeta siempre. Así que cuando alguien se condena, no es que Dios le condene, es que él decidió libremente estar lejos de Dios. Bueno, esto es la predicación, parte de nuestro Señor Jesucristo, que podemos leerla en los evangelios, aunque cuando decimos evangelios nos referimos propiamente a los 4 escritores ya mencionados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En realidad el evangelio es uno solo, es decir, la buena nueva. Y la buena nueva no es otra cosa más que Jesús está vivo, vino a la tierra hace más de 2000 años, se ha ido con la gloriosa
ascensión. Sin embargo, Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y Dios siempre está presente. Así que el dato histórico solamente es para esa época, hace más de 2000 años, que es el advenimiento histórico. Bien, pasemos ahora al adviento místico, porque dijimos que el adviento tiene 3 dimensiones: el adviento histórico, el adviento místico y el adviento escatológico. Pasemos ahora al adviento místico. Bueno, el adviento místico no es otra cosa más que la preparación espiritual en la práctica de las virtudes. No solamente las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, sino las virtudes que tiene que ejercer el ser humano, como la paciencia, como la honradez, como el amor, etcétera, etcétera. Lo que comúnmente le llaman los valores humanos, así mencionados, en realidad propiamente son virtudes. Y esas virtudes, ejerciéndolas propiamente, nos encaminan y nos encaminarán siempre al bien. Así que cuando hablamos del adviento místico, no es otra cosa más que prepararnos siempre en nuestra vida para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere nacer en nuestro corazón. Y para que Jesús nazca en nuestro corazón, entonces necesitamos abrirnos a la gracia de Dios, siempre haciendo el bien, siempre tratando de mejorar nuestra vida. Podríamos pensar en un contexto más o menos simbólico, haciendo una comparación más o menos. Jesús, cuando vino en el momento histórico, en el adviento histórico, nació, de acuerdo a la escritura, dice, en el pesebre de Belén. Haciendo una equiparación, más o menos tendríamos que decir que Jesús le gusta nacer en el pesebre de cada hombre, que es nuestro corazón. Pero, sin duda alguna, cuando hacemos una comparación de lo que es un pesebre, pues decíamos que en el pesebre, cuando hacemos los nacimientos que surgen en la Edad Media por San Francisco de Asís y que hacen los nacimientos, pues siempre representan a un pesebre en donde está la vaca, donde está el buey, donde están los borregos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, ese lugar, sin duda también a razón del pesebre y el lugar donde está ubicado, pues es un lugar donde también, sin duda alguna, habrá un mal olor a estiércol. Cuando hablamos y equiparamos más o menos en un simbolismo de nuestro corazón, pues a veces nuestro corazón también está maloliente, también a veces en nuestro corazón, pues hay cosas que tenemos que quitar, tenemos que asear, tenemos que quitar odios, rencores, resentimientos, peleas, etcétera, etcétera. Y Jesús quiere nacer en nuestro pesebre, que es nuestro corazón. Ahí le gusta nacer a Jesús, en esos lugares malolientes, en esos lugares en donde está todo un desorden. Pero si nosotros queremos recibir a Jesús, entonces tenemos que quitar todo ese estiércol que hay en nuestro corazón de odio, resentimientos, peleas, etcétera, etcétera, que en resumen no es otra cosa más que el pecado. Así que el advenimiento místico no es otra cosa más que la preparación constante. Pero en este caso, la iglesia nos da esas 4 semanas en este tiempo litúrgico para prepararnos, para festejar, celebrar el 25 de diciembre, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que en el tiempo litúrgico se ha celebrado así, como dije, desde hace mucho tiempo, desde muchos siglos, pero hablando del advenimiento, del adviento, pues es una celebración que viene desde el siglo IV. Así que esa es la preparación del advenimiento místico, prepararnos constantemente. ¿Y cómo podemos prepararnos constantemente? Se preguntará el auditorio. Pues muy sencillo, haciendo un acto de contrición perfecta, haciendo siempre una confesión sincera, de tal manera que esa sería nuestra preparación para 4 semanas antes acercarnos a ese misterio. Por eso en la corona de Adviento está simbolizado también a través de esa luz. Se prende una vela, primer domingo, segundo domingo se prende otra vela, tercer domingo se prende otra vela, lo cual indica que la luz propiamente de nuestro Señor Jesucristo se va haciendo más intensa, más intensa. En nuestra preparación espiritual tendría que ser así. Es decir, nosotros ir limpiando poco a poco nuestro corazón a través de la confesión, a través de un acto de contrición y desde luego propiamente de los actos de conciencia que nosotros podamos
hacer el llamado examen de conciencia, ver en dónde estamos fallando, ver qué es lo que estamos haciendo mal y ver lo que estamos dejando de hacer. Por eso cuando decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de misión. Bueno, pues es el examen de conciencia que la iglesia nos da propiamente en esas 4 semanas para irnos purificando y prepararnos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero eso tendría que ser constantemente. Sin embargo, el tiempo litúrgico, bueno, pues nos exhorta a vivir esa experiencia en este año, así como todos los años, y preparar nuestro corazón. Un examen de conciencia que vaya directamente a la contrición para hacer una buena confesión y estar en gracia para poder recibirlo de manera eucarística en la celebración del 25 de diciembre. Así que ese vendría siendo propiamente el advenimiento místico. Jesús quiere nacer en nuestro corazón, en este pesebre que es nuestro corazón, pero necesitamos, desde luego, limpiarlo, asearlo. Pensando en un contexto bíblico donde Jesús nace en ese pesebre, es obvio y es seguro que José no estaría propiamente nada más ahí viendo, esperando el momento. Sin duda alguna, también él tuvo que asear el lugar, a pesar de que era un pesebre, un lugar quizá indigno para el Rey de Reyes, y sin embargo Jesús, siendo rico, se hizo pobre, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que ese acto de humildad del mismo Dios nos capacita para que nosotros hagamos ese acto de humildad y podamos propiamente recibir a nuestro Señor Jesucristo cada 25 de diciembre con los actos de una preparación espiritual, practicando las virtudes, es decir, siempre haciendo el bien, esforzándonos en hacer el bien. Así que tenemos esa oportunidad de constantemente, pero de manera puntual, a través de esta celebración del tiempo litúrgico, que es Adviento. Para eso sirve precisamente ese Adviento místico de una preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo de manera individual a cada uno de nosotros, porque la salvación es de manera individual. Jesús no nos salva a todos en bola, a toda una muchedumbre como tal, sino que nos salva a todos sí, pero de una manera individual, de una manera muy personal. Y por eso cada uno de nosotros tendríamos que hacer nuestra preparación en la práctica de las virtudes, como ya dije, de manera general, con un examen de conciencia, con un acto de contrición perfecto y con una buena confesión, y pedirle a Dios que cuando estemos ya preparados para la confesión, que Dios nos conceda un buen confesor para que a su vez nos dé una buena guía de cómo celebrar esta Navidad, es decir, la Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que celebra la Iglesia a través de este acontecimiento que es el 25 de diciembre, pero que tiene su preparación, como acabo de decir, 4 semanas antes. Bueno, pues ese sería propiamente el advenimiento místico. Ahora vamos a la otra dimensión, que es el advenimiento escatológico. Bueno, pues esa palabra escatología, pues es una palabra teológica que significa los últimos tiempos. Así que el advenimiento escatológico es la promesa que Dios hizo cuando estuvo en esta tierra, que va a venir por segunda vez. Esa venida segunda es lo que también en la teología se le llama la parusía, que se dará en la escatología, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se dará al final de los tiempos. Resumida en las palabras teológicas, escatología y parusía. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Bueno, pues la Iglesia conmemora anualmente ese acontecimiento, el advenimiento, pero desde luego que al celebrarlo anualmente, ese advenimiento, recordando el advenimiento histórico de que Jesús vino a esta tierra y ejerciendo el advenimiento místico de la preparación de nuestra alma, de nuestro ser, también la Iglesia conmemora propiamente y nos invita y nos exhorta a que estemos preparados siempre para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa segunda venida solamente Dios sabe en qué momento se va a dar, en qué circunstancias se va a dar, porque
así lo ha anunciado Él. Nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, de que va a venir nuestro Señor Jesucristo, estemos plenamente seguros, porque Dios no tiene ni cabe en Él ninguna mentira. Lo que dice Dios, eso es. Así que Él prometió que va a venir por segunda vez y va a venir por segunda vez. Eso es el adviento escatológico, en el cual tenemos que estar siempre prestos, tenemos que estar siempre prevenidos para esa segunda venida, que es la parusía. Y por eso bien decimos en el credo, que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo decimos, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Jesús vendrá por segunda vez. En esa segunda vez ya no va a venir a predicar el reino de Dios, ya no va a venir a predicar la conversión, ya no va a venir a predicar arrepentíos y conviértanse, va a venir directamente a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esa segunda venida es la definitiva cuando Dios venga y entonces instaure su reino que no tendrá fin. Así como lo mencionamos en el credo, que significa creo, y que ahí está, no es otra cosa el credo, más que el compendio de las verdades reveladas de nuestro Señor Jesucristo, y desde luego que están compendiadas en lo que le llamamos credo, que es el símbolo de la fe, el símbolo de los apóstoles, y ahí está propiamente compendiados, en resumen, los dogmas que cree la Iglesia. Y creemos en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres bajó del cielo. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Así que nuestro Señor Jesucristo, la primera vez en el advenimiento histórico, vino a salvarnos, a redimirnos. Y nosotros tenemos que ejercer el advenimiento místico para preparar nuestro corazón y que constantemente Jesús habite en nuestro corazón y nazca constantemente en nuestro corazón, pero esperando la segunda venida que se va a dar cuando Dios así lo disponga, porque quien determina todo es Él. Y por eso la Iglesia siempre nos prepara cada año para que estemos plenamente conscientes de que Él va a venir, porque así lo prometió. ¿Cuándo será? No sabemos. Dios dijo, ahí aparecen las Escrituras, he aquí que vuelvo pronto. Pero hay que recordar que ese pronto, en la eternidad, pues el tiempo propiamente en la eternidad son segundos. Dios es eterno, así que perdernos en la eternidad de Dios, decir vuelvo pronto, no sabemos en un tiempo propiamente humano, vamos a llamarle así, porque entre los humanos, he aquí que vuelvo pronto, pues tendríamos que decir que son unos minutos, unos días. Sin embargo, en la eternidad de Dios, no sabemos porque el tiempo se pierde en la eternidad. Ese advenimiento escatológico es el que seguimos esperando y que se recuerda incluso también en la celebración de la Eucaristía cuando dice, acuérdate de aquellos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, con la esperanza de la segunda venida, y esa venida se va a dar, y a esa venida es lo que se le llama el adviento escatológico. Jesús va a venir por segunda vez. Así que, pues, esperemos que a través de esta pequeña formación, instrucción, esta información, bueno, pues nos preparemos para vivir nuestro advenimiento, recordando el advenimiento histórico, vivir nuestro advenimiento místico y desde luego estar siempre prestos para el advenimiento escatológico, que aunque quizá no nos toque a los que estamos en esta generación o a otra, así como no les tocó hace 1000 años, hace 2000 años, pero siempre esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir al final de los tiempos. Y bueno, pues como sabemos, tal como lo anunció en su palabra cuando estuvo aquí en la tierra, que dirá, fuera de aquí malditos, ir al fuego eterno preparado para Satanás y sus secuaces, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estaba descalzo y no me calzaste,
Era forastero, no me preveniste. Estaba encarcelado, no me visitaste, etcétera, etcétera. Dirá a los que hicieron eso, se preguntarán, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste. Y desde luego cuando están los de la derecha, dice la Escritura, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hiciste con el más pequeño. Por eso, quien aquel que hizo y estaba preparado propiamente en ese advenimiento místico, le dirá con toda confianza, venir bendito de mi Padre, recibir la herencia preparada para todos ustedes desde la eternidad de Dios. Así que, por esa razón, la iglesia, como había dicho el Papa Juan 23, es mater magistra, madre y maestra, y como madre y como maestra, siempre nos tiene que enseñar a estar prevenidos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el tiempo litúrgico, que es Adviento, pues no es otra cosa más que la preparación para celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo de manera constante, aunque lo hacemos cada año, pero constante en nuestro corazón y prepararnos para la segunda venida que se dará, como dije, cuando Dios así lo determine. Bueno, pues que Dios les bendiga, que puedan vivir este advenimiento y desde luego el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para celebrarlo de manera digna. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, Dios, Patria y Libertad. Nos vemos en la siguiente.